Bueno, pues hoy tengo mucho interés para Mi Tierra Televisión, aprovechar la oportunidad para exponer un tema interesante, que es uno de los misterios relativos a una parte importante del patrimonio cultural de España, que es uno de los patrimonios culturales más ricos del mundo, porque España durante mucho tiempo fue una primera potencia, y no lo digo en sentido nacionalista, sino en verdadera historia de la cultura de la humanidad, y fue la primera gran potencia que tuvo una extensión por todo el orbe, aquello que se decía, tal vez sea una frase muy eufemística, que en las tierras de Felipe II no se ponía el sol. De esa tradición histórica quedó un gran patrimonio, y dentro del muy rico patrimonio cultural español, que ya digo es de los principales del mundo, hay un episodio que resulta, en cierto sentido, de los más tristes y al mismo tiempo más oscuros, menos conocidos del mismo, que es la desaparición de la magnífica colección de monedas de oro que existía en el Museo Arqueológico Nacional. Sobre este tema se ha hablado poco, en gran medida por, yo creo, un deseo inconsciente de olvidar las cosas malas que nos ocurren. La memoria tiende a recordar los aspectos positivos y a procurar que pasen desapercibidos los aspectos más negativos. Solo sobre ello se ocupó una conservadora del Museo Arqueológico Nacional, la doctora Carmen Alfaro, desgraciadamente fallecida hace poco tiempo, así como el profesor Felipe Mateu y Llopis, que le tocó en carne propia vivir las circunstancias de aquella lamentable desaparición de las monedas, aunque este profesor, don Felipe Mateu y Llopis, nunca quiso tocar a fondo el tema, tan desagradable resultaba para su vida. Sin embargo, cuando yo fui director del Museo Arqueológico Nacional hace unos años, y antes cuando había sido conservador de la sección de prehistoria de esta gran institución española, siempre oí comentar el problema y la pérdida, la tristeza que producía haberse perdido una de las colecciones más ricas de las muchas que alberga esa interesante institución. Por ello, cuando me propusieron un estudio para comprender lo que había pasado con el patrimonio español durante la etapa de la República, aunque no soy especialista en ese tema, sí como conservador del Museo Arqueológico Nacional me interesé por el mismo y quiero hoy hacer unas reflexiones sobre lo que he conseguido averiguar sobre el tema. En primer lugar, es interesante recordar que el Gabinete Numismático del Museo Arqueológico Nacional es una de las cuatro colecciones más importantes del mundo. Fue fundada por Felipe V hacia 1711, que fue
dentro de la política de la Ilustración del siglo XVIII, de racionalizar la historia, intentó conseguir monedas y medallas como documentos directos, que son los documentos más directos que tenemos del pasado, más incluso que los escritos, porque dado que tienen valor económico, son particularmente valorados por la gente y tienen que ser emitidos con normas legales muy precisas por parte de la autoridad. Y esto es así desde que se inventa la moneda por los griegos en el siglo VII a.C. Entonces Felipe V, dentro de la política de la Ilustración, empezó a hacer una colección de monedas y medallas. En 1715 ya tenía 20.000 piezas. En 1867, cuando se crea el Museo Arqueológico Nacional, donde actualmente está, esa colección ya tenía más de 100.000 monedas. Hacia 1925, cuando se realiza el último catálogo guía, la colección superaba 160.000 monedas y 15.000 medallas. Por tanto, hay que suponer que en tiempos de la guerra civil, cuando se va a realizar ese lamentable expolio, la colección rondaría las 200.000 piezas y no las superaban. En estas circunstancias hay que recordar un poco cómo se ocurrió aquel hecho para tenerlo contextualizado. Los hechos no ocurren en la historia aislados, sino dentro de una serie de circunstancias. Y en efecto, las circunstancias de esta desaparición tan lamentable hay que relacionarlas con el estallido de la Guerra Civil. La Guerra Civil estalla el 18 de julio, el 25 de ese mes el gobierno francés ya impone un embargo dentro de la política de no alineación, el gobierno republicano se ve constreñido a buscar fondos para conseguir romper esa situación y conseguir medios económicos para resolver la guerra a su favor de la forma más rápida posible, y además, al mismo tiempo, en esas circunstancias se está produciendo un avance del ejército nacional hacia Madrid, que aumenta el nerviosismo por parte de las gentes que gobiernan en el sector republicano. En esas circunstancias se dictan una serie de decretos, entre ellos la orden de desmontar las vitrinas porque algunas de las bombas del Ejército Nacional alcanzan el museo sin crear graves daños, pero es una advertencia seria de que pueden ocurrir desgracias mayores, y con estas circunstancias los conservadores recogen las piezas más importantes, las guardan en almacenes, preparan sacos terreros para proteger el material. Sin embargo, ante estos acontecimientos que se estaban desencadenando, las piezas más importantes fueron retiradas y escondidas por los propios conservadores en algunos sitios especiales, dado que en esos meses se estaban produciendo también altercados sociales con el robo y saqueo de algunas casas y algunas instituciones, y por tanto temían por la propia seguridad de las piezas. Afortunadamente, las pocas piezas que tuvieron la suerte de guardar se libraron de lo que iba a ocurrir con la gran colección en el resto de las circunstancias. En efecto, el 4 de noviembre del 36, cuando ya la proximidad de las tropas nacionales era cada vez mayor, se personó en el Museo Arqueológico Nacional directamente el subsecretario del Ministerio de Instrucción Pública, que era don Wenceslao Roces, acompañado de un representante de la Junta de Incautación de Obras de Arte. Este nombre ya lo dice, es decir, estaba hecho para coger y recoger, teóricamente para cuidar las obras de arte que a veces se habían quemado en los conventos o se habían saqueado en las casas que se habían incautado, y procurar conservar estas obras, llevándolas bien al Museo del Prado si eran pinturas, bien al Museo Arqueológico Nacional si eran antigüedades. Este enviado de la Junta de Incautación de Obras de Arte era Rodríguez Moñino. Y se presentan en el museo, llaman al director, llaman al conservador de las monedas, y ante su sorpresa les manda buscar todas las monedas de oro y entregarlas inmediatamente para ser trasladadas a Valencia, so pretexto de procurar una mayor seguridad. El director parece que se asustó bastante, se retiró de la situación, y fue el conservador, don Felipe Mateu y Llopis, probablemente el más importante numismático desde el punto de vista científico que ha habido en España en el siglo XX, al que le tocó, era hombre joven, pero ya brillante, había hecho ya un gran catálogo de las monedas visigodas del Museo Arqueológico Nacional, y fue él al que le tocó apechugar
perdón por esta expresión, con una situación tan desagradable. Procuró ir retrasando todo lo posible, porque las monedas estaban en pequeñas bandejitas y había que irlas buscando una por una. Fue buscando las monedas menos importantes, pero el señor Rodríguez Moñino conocía perfectamente lo que había como experto en la materia y le obligó sin más dilación a buscar las monedas de oro del Arqueológico Nacional. La situación se hizo muy violenta. Llegó a pedir permiso para que algunas piezas excepcionales se las dejaran no entregar y seguir en el museo. La respuesta fue que guardara la que quisiera, pero que con un tiro en la nuca se iría del Museo Arqueológico Nacional, y ante esa situación no tuvo más remedio que facilitar el acceso a todas las monedas. Estas eran recogidas de las bandejas, volcadas en los gorros lo dice textualmente, volcadas en los gorros de los milicianos que le acompañaban armados, y directamente pesadas para valorar su oro y empaquetadas, y se acabaron en 2 cajas que fueron trasladadas en coche directamente al ministerio y de allí a Valencia. El profesor, entonces doctor Felipe Mateu y Llopis, intentó hacer el registro de todas las monedas, como es obligado por ley cada vez que una antigüedad se mueve de un museo. El subsecretario Wenceslao Roces, que iba además armado con una metralleta, según explica en su atestado el señor Mateu y Llopis, le rompió todos los atestados, hizo un acta en la que solo constaba el número de las monedas y en algunos casos el peso, en algún caso incluso ni siquiera eso. Y con esa somera de relación salió del Museo Arqueológico Nacional el mayor tesoro numismático de nuestra historia, resultado de más de 250 años de coleccionismo de no solo monedas por su belleza o por su valor económico, sino de auténtica historia de España en el sentido de historia colectiva de la sociedad, de la gente que ha vivido en esta tierra durante tanto tiempo y que es los antecesores de nuestros directos y por tanto la visión del pasado nuestro directa. De la situación posterior de las monedas se sabe muy poco, pero es algo que casi entraría en una película de trama negra, es decir, casi, si no es porque es histórico, diríamos que es una película de ciencia ficción. Hay aspectos que suenan a lo peor de nuestra historia, pero no hay que cargar las tintas, ni menos hacer partidismo de ello. Hay otras cosas que entran mucho más, diríamos, en películas de tipo gangsteril, que es a lo que va a recordar el tema. Pero es interesante lo poco que se ha ido documentando, porque, como ya hemos dicho, no había interés en que quedara documentación por lo menos suficiente de estos acontecimientos. Sabemos que las monedas se almacenaron en la Torre de Serranos en Valencia, donde se guardaban las principales cosas del patrimonio cultural. De ahí sabemos que salieron para el monasterio de Pedralbes en Barcelona, y de ahí a la caja de reparaciones, que era donde se recogían todo lo que habían robado, hay que usar esta terminología, de las cajas particulares de los bancos, que se había concentrado en ese lugar de la Plaza de Cataluña. Posteriormente, cuando ya Cataluña estaba a punto de caer en el bando nacional, en manos del Ejército Nacional, estas piezas fueron trasladadas al Castillo de Figueras y de ahí a una mina en Lavajol, desde donde salieron para Francia, donde prácticamente ya se va a perder su pista, que solo se puede reconstruir a través de otros documentos de forma indirecta. Por esos documentos se sabe que embarcaron en el Havre con el barco Vita, conocido porque junto a estas monedas iban otros tesoros del patrimonio español, como por ejemplo buena parte del tesoro del Escorial o buena parte de la Catedral de Toledo, que es una de las grandes riquezas justo después del Vaticano, probablemente era el mayor tesoro acumulado por la historia en toda Europa, y todo eso partió para México, donde iba a desembarcar en principio a Veracruz, pero finalmente desembarcó en Tampico, que era un puerto pequeño dedicado a extracciones petroleras, donde no había testigos, y ahí el cargamento del Vita se subió en 2 vagones, y de los 2 vagones fue a parar a una casa contigua a la de Prieto, que había sido ministro y presidente de gobierno, que va a tener un particular protagonismo en las vicisitudes de estas monedas. Sí que vale la pena recordar que con estas monedas iban algunas piezas únicas, no solo de la numismática española, sino de la numismática universal.
una gran estátera de Cícico, un dárico de oro, un séquel de Electrón de Cartago, hablo solo de las, por supuesto, de monedas de oro, áureos de 60 ases con cabeza de Marte, la riquísima colección de monedas visigoda, la mejor del mundo, la magnífica colección de monedas hispanoárabe, también la mejor del mundo, la magnífica colección de doblones españoles, también la mejor del mundo. Todo eso desapareció en esta navegación, vamos a decir, del barco Vita, y con unas palabras muy sinceras y muy claras de Felipe Mateu y Llopis en 1995, recordando su vida poco antes de morir, porque murió nonagenario, recordaba con verdadera amargura personal cómo eso había sido, cito textualmente, una verdadera catástrofe para la numismática nacional. Es muy difícil hacer el cálculo de lo que eso supondría hoy día, y además el dinero, aunque se pudieran teóricamente comprar en el mercado de antigüedades, nunca tendrían el valor histórico de las piezas originales, muchas de ellas conocidas por proceder de testamento de los reyes de España de padres a hijos, o piezas, diríamos, del mismo significado histórico. Sin embargo, es interesante hacer una reflexión, y es que el peso del oro aproximado de lo que se llegó a pesar, hay algunas que no se llegaron a pesar, como he comentado antes, supondría hoy día no llegaría a 300.000 euros de valor, el valor del oro. En cambio, el valor de las piezas en el mercado numismático se aproximaría más bien o superaría incluso los 10 millones de euros. La diferencia creo que es lo suficientemente sensible como para obtener una primera lección. Si esas monedas han desaparecido, como todos los indicios que voy a comentar a continuación dejan entender, lo primero que hay que decir es que eso no fue una salvaguarda del patrimonio español, sino probablemente una de las mayores destrucciones de patrimonio universal que se han realizado en toda la historia del hombre. Porque convertir en oro lo que es una joya de la numismática y por tanto de la historia universal nunca se puede justificar bajo ningún aspecto, y menos pretendiendo hacerlo so pretexto de mantener una política de salvaguardia del patrimonio. ¿Qué se sabe realmente de las monedas? Pues se sabe muy poco. Se sabe que fueron cargadas en el Vita, que el Vita iba consignado a nombre de José Puche, que era un médico eminente que llegó a rector de la Universidad de Valencia, hombre muy afín a Negrín, su hombre de confianza. Puche no pudo estar en el desembarco, no sabemos bien por qué, pero sí por algunas referencias que tenemos de los secretarios de Negrín y de Prieto, sabemos que Prieto había infiltrado a sus hombres de confianza dentro del Vita. Y entonces Prieto, en cuanto desembarcó en Tampico, se hizo cargo del barco y, sobre todo, de sus tesoros. En cuanto Negrín se enteró, le escribió a Prieto reclamándole estos bienes. Y dice textualmente la carta: le ruego a usted que me comunique si está dispuesto a dar las órdenes procedentes para que las cantidades, valores y objetos detectados sean puestos a la disposición de las personas responsables de su envío. Prieto rechazó devolverlo y de forma muy concisa y discreta, era un tema del que no quería hablar, luego se entenderá por qué, responde que la exigencia de la naturaleza de los asuntos ante la posible difusión de esta correspondencia puede ser muy delicada y por tanto simplemente se calla. Estamos ante un caso muy claro de lo que podríamos decir si estuviéramos en otro ambiente, que es la omertá, es decir, la ley de silencio que debe regir, y sobre todo de silencio escrito, no dejar testimonio, en cualquier sistema mafioso, para no dejar huellas que luego puedan traer consecuencias negativas para quien hacen esas labores. Siguió la pelea entre Negrín y Prieto por las monedas, pero Prieto las tenía bien aseguradas con gente de confianza y no se movieron de su poder. En cualquier caso, en estas peleas sí que sale a la luz un tema interesante, y es que Negrín confiesa a través de su secretario cómo esas alhajas habían sido sacadas ya con la intención de tener asegurado el exilio él y sus más directos allegados, lo cual está en contradicción con las leyes y los decretos que teóricamente eran para su salvaguardia.
Es decir, son testimonios que vienen del círculo próximo a los que tomaban las medidas y, por tanto, de plena fiabilidad desde el punto de vista histórico. Teóricamente, estas monedas iban para servir para la Junta de Auxilio a los republicanos españoles, la JARE, o para el Servicio de Evacuación de Republicanos Españoles, la SERE, o la CAFARE, distintas instituciones de este tipo. Sin embargo, por otras circunstancias que aquí no son del caso, parece que solo en una mínima parte llegaron a tener esa función. ¿Qué se sabe de la desaparición de las monedas? Pues realmente se sabe muy poco, porque no ha habido ninguna documentación por lo que acabo de comentar. Las cajas aparecieron unos años después flotando en un lago de los alrededores de México, y entonces quiere decir que su contenido había sido saqueado. Monedas españolas de las que nunca habían circulado en México, porque allí circulaban las mexicanas, el oro venía de América a España, luego no hacía falta importar oro español, se vieron en México y harían pensar que algunas salieran al mercado. Sin embargo, como se habían robado muchas cajas particulares, es muy posible que esas monedas sean las que venían de colecciones particulares, no las del Museo Arqueológico Nacional, porque las que se conocen del Museo Arqueológico Nacional nunca han salido al mercado y, por tanto, eso quiere decir que ya no existen. Sí que sabemos algunas cosas que ayudan a contextualizar el ambiente de esta situación. Por ejemplo, sabemos que cuando se sacan las monedas, se produce el expolio de las monedas del Museo Arqueológico Nacional, también se dan una serie de decretos para vaciar las cajas, forzar las cajas fuertes particulares que había en los bancos, sobre todo en Madrid, en Barcelona y en Valencia, en unas circunstancias que están mucho más cerca de lo que podría ser el latrocinio que la protección de esos valores. Hay dos circunstancias que ayudan a comprenderlo. Una es que se robaron sin hacer relación de lo que contenían las cajas, aunque teóricamente se salvaban y por tanto se pensaba luego devolverlas. Si uno no hace relación, las mete directamente en una caja o en un saco, quiere decir que el pensamiento, la idea de devolución no es cierta. En segundo lugar, es interesante cómo una orden, por ejemplo la del 23 de marzo de 1938, firmada por Méndez Aspe como ministro de Hacienda, dice que se realiza con el fin de salvaguardar los intereses de los titulares de cajas y depósitos de toda la banca acreditada en el territorio leal al gobierno de la República, y manda hacer eso así. Sin embargo, entre lo que se robó estaban incluso los bienes del Monte de Piedad, donde se guardaban cosas tan modestas como un anillo de matrimonio o una medalla recuerdo de familia que dejaban allí la gente pobre para pasar a lo mejor un fin de mes, los aprietos de fin de mes y luego recuperarlo. Y eso se trató como el resto de las alhajas que robaban a los ricos o a las clases medias en los bancos. Es decir, la situación es más de película gangsteril que de actuación de un gobierno occidental protegiendo los bienes culturales, frente a lo que algunos han intentado a veces disimular con intereses ciertamente no de objetividad histórica. Estas piezas que fueron a parar al Vita y con el Vita a México, sabemos por una explícita carta de Negrina Prieto en esos temas de las reclamaciones, que le dice textualmente, queda un asunto esencial, y es que en marzo de este año el ministro de Hacienda, que era Méndez Aspe, de acuerdo conmigo, y conforme a un plan minuciosamente estudiado y preparado desde hacía mucho tiempo, trató de asegurar en países y por procedimientos que en nuestro derecho sobre los recursos del Estado republicano no pudieran ser puestos en peligroso litigio, porque ya sabían que no era legítimo, que todos los medios utilizables para remediar en lo posible el infortunio de nuestros compatriotas en la emigración estuviera a buen recaudo. Con esto creo que es explícita la confesión de parte, y no vale la pena insistir más en este tema. La desgracia es que estas piezas, por vicisitudes y mala conciencia de los que se las habían llevado, no se pudieran recuperar. Es también un tema interesante de reflexión cómo junto con estas piezas habían salido de España los cuadros o algunos de los cuadros más importantes del Museo del Prado. Se ha dicho que era para su protección. Sin embargo, una persona, yo creo que tan objetiva como Sánchez Cantón, que fue director del Museo del Prado,
confiesa abiertamente cómo esos cuadros habían sido trasladados del museo, de la propiedad o de la gestión del Ministerio de Educación a la gestión del Ministerio de Hacienda, como pasó, como habían hecho también con las monedas del Museo Arqueológico Nacional. ¿Qué hacían los cuadros del Museo del Prado en el Museo de América? En el Ministerio de Hacienda. Pues la explicación es bien fácil. El Ministerio de Hacienda era el que se estaba ocupando de las ventas del oro de España en Moscú y de todo aquello que permitía conseguir dinero para los fines del bando republicano dentro de la guerra civil. Y entonces el traslado de los cuadros del Museo del Prado al Ministerio de Hacienda quiere decir que se consideraban como elementos venales, es decir, convertibles en dinero, lo mismo que lo que habían sacado de las cajas fuertes, fuera oro o fueran acciones o papeles de valor. Otro detalle significativo de esta negra historia, casi diría de esta negra trama, es, por ejemplo, la relación que hace José María Rancaño, una de las personas afines al Partido Comunista de España, de cómo en Figueras él vio el espectáculo de un ministro, como era Méndez Aspe, que estaba al cuidado de este patrimonio histórico, rodeado de sus funcionarios y otras gentes, estoy leyendo textualmente, en una lucha angustiosa contra el tiempo, porque se acercaban los ejércitos del bando nacional, deshaciendo relojes y joyas y echando a un lado las tapas de oro y plata y la maquinaria en otro lado al suelo, destripando todas las alhajas y metiendo lo que valía en cajas y maletas para llevárselo a Francia. Bueno, todo lo dicho permite comprobar de una forma que no es interpretable, sino que son datos objetivos, que este lamentable suceso, probablemente uno de los más tristes de la historia de España y desde luego probablemente el más negativo de toda la historia de nuestro tan rico patrimonio cultural, que ya he comentado es uno de los más importantes del mundo, no iba destinado a la mejora de la seguridad de las piezas de oro del Museo Arqueológico Nacional, ni de otras piezas que tuvieron las mismas circunstancias. Y eso se puede asegurar por las numerosas irregularidades que lo rodearon. Como he comentado, los detalles de Méndez Aspe o las circunstancias en que salieron las piezas sin hacer relación de las mismas, ni en el Museo Arqueológico Nacional, ni en los otros bancos cuyas cajas fueron forzadas. Y esto es interesante porque desmiente todo lo que se ha dicho, y lo desmiente objetivamente, son los datos los que hablan, facta non verba, que decían los romanos, o si queremos, por los frutos se les conocerá, que dice el viejo aforismo oriental de la Biblia, que son los hechos y no las palabras a los que hay que creer, lo mismo que hace un detective cuando tiene que resolver un caso, lo que importa son los datos, no lo que diga un testigo u otro. Y entonces, ¿eso qué quiere decir? Que toda la defensa del patrimonio histórico-artístico por parte del gobierno de la Segunda República es no solo discutible, sino ciertamente más bien un aspecto vergonzoso, salvo que tuvo una muy buena propaganda, como en aquella época Göring en la España nazi, o en la Alemania nazi, o Stalin en la Rusia soviética, eran auténticos maestros. Pero hay que saber distinguir entre lo que es la propaganda y lo que son las realidades históricas. Y, por desgracia, además, hay que decir que no se conoce en toda la historia universal un caso semejante en que la élite directora, es decir, los políticos que están al cargo de un país, se dediquen directamente a robar en su propio beneficio, porque lo demuestran los hechos, que el patrimonio cultural de un pueblo. Ni en la Revolución Francesa, ni siquiera en la Revolución Bolchevique, ni siquiera en la famosa Revolución de Mao, hay un caso comparable a esto que ocurrió en esta etapa tan lamentable en tantos aspectos de nuestra historia. Por otra parte, la pérdida de patrimonio fue enormemente significativa en sí, al margen de las circunstancias. Ni la devastadora invasión napoleónica, que vamos a cumplir dentro de poco el segundo centenario, ni la también desastrosa desamortización de Mendizábal supuso una pérdida tan directa de patrimonio por parte de los que gobernaban. Es, por tanto, una página en ese sentido inédita hasta entonces. Pero como historiador yo quiero hacer dos reflexiones. Una es que esto nunca se puede convertir en un argumento partidista
para seguir combatiendo sobre pretexto de ideología y ir olvidando lo que supone de auténtico desprecio del patrimonio cultural. Y en ese sentido es interesante, como prehistoriador que soy, hacer abstracción del tiempo y del lugar histórico y poder analizar por qué se realiza un acto así y cómo se puede actuar de esa manera por parte de los elementos políticos. La explicación desde mi punto de vista, y creo que es objetiva, es que se comportan no como dirigentes de un país, sino como dirigentes de clanes, de grupos que usan la política, usan la guerra, usan el patrimonio al servicio de sus propios intereses. Esto es lo que explica las peleas, por ejemplo, tan explícitas entre Negrín y Prieto por repartirse, diríamos, el botín. O incluso podríamos explicar, en cierto modo también, cómo dentro de esa visión de tipo preestatal, porque esto sería más propio de sociedades poco organizadas, sin Estado, donde no impera la ley, cómo se puede eliminar al jefe de la oposición, al cual se le considera como jefe de otro clan, que es lo que sucedió con Calvo Sotelo. Tal vez la explicación pueda sorprender a un especialista de historia contemporánea, pero sería totalmente lógica para un prehistoriador en el ambiente de la sociedad de clanes a la cual corresponden estas formas de actuar. Esto puede parecer un poco duro, incluso pudiera alguno interpretarlo como una provocación. Nada más lejos de esto en mis palabras. Lo que intento es hacer una reflexión para comprender cómo uno de los bienes más interesantes del patrimonio cultural español ha podido desaparecer en circunstancias tan lamentables, prácticamente sin dejar trazas, y esa falta de trazas forma parte incluso de este contexto al que estoy aludiendo. Pero además, tampoco debe tomarse, como acabo de decir, como una acusación de parte. Lo que sí debe tomarse es como una lección de la historia. La historia, que ya lo dijo Heródoto, el fundador de la historia, es la maestra de la vida, y no porque nos dé lecciones directamente, no porque tengamos que aprender en sus páginas los reyes de memoria, sino porque es la memoria colectiva nuestra, de la sociedad, y por tanto de cada uno de los que estamos integrados en la sociedad. Yo creo que la lección más interesante de este lamentable hecho es que nunca se debe volver a repetir, pero que este riesgo siempre existirá mientras nuestra sociedad no llegue a superar definitivamente el sistema clientelar, ese de los amigos, ese de las componendas, que todavía está tan vigente en muchos aspectos de nuestra sociedad y que todavía explica en buena parte cómo nuestro patrimonio histórico, y no solo nuestro patrimonio histórico, sino a veces intereses aún más importantes, no están cuidados por parte de los que gobiernan, tal como mereciera y tal como deseamos aquellos que les votamos y les apoyamos. Muchas gracias.